Génesis 32 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa como dos campamentos, ¿no? Muchos no se sabe a ciencia cierta qué quería decir, pero puede ser el campamento de él, pero el campamento más importante, el campamento de Dios. De hecho, este doble campamento se menciona en Cantares 6:13, que puede hacer una referencia de la iglesia. Aquí lo importante es que él estaba en una situación muy crítica. Acababa de venir huyendo de alguna manera de Labán, y ahora se iba a enfrentar con su hermano Esaú, que había decidido años atrás matarle, acabar con su vida, y había sido tan grande el problema, la ruptura entre ellos, que aunque hubiesen pasado tantos años, era muy probable que Esaú todavía sintiera el rencor, la amargura, el deseo de venganza. Entonces Jacob estaba en un momento crítico, y en esos momentos de aflicción Dios siempre está con nosotros. Es lo que tenemos que tener presente. Dios está con nosotros, se manifieste de alguna manera o no, pero usualmente en los momentos más críticos Él de alguna forma nos habla, nos ministra, nos hace sentir y nos recuerda que Él está presente, y fue lo que sucedió. Dice que siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Recordemos que su primer encuentro, su primer conexión con Dios, que Dios se le presentó, precisamente fue cuando salió huyendo de su casa, cuando pasó lo de que usurpó el lugar de su hermano, y tuvo ese sueño donde veía esa escalinata donde subían y bajaban ángeles, donde Dios le abrió de alguna manera el mundo espiritual para que pudiera ver no nada más lo natural, porque nosotros generalmente vemos lo visible, pero hay un mundo invisible. El mundo espiritual, o sea, lo que no vemos, es más real que lo físico, que el mundo material. Y no quiere decir que los ángeles hayan sido enviados en esta ocasión, sino que más bien los ángeles siempre han estado ahí, ¿no? Siempre han estado ahí. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 1:14 que los ángeles son seres ministradores que están a favor de los hijos de Dios, pero nosotros, bíblicamente, nosotros no estamos para darle instrucciones a los ángeles. El que les da instrucciones es Dios. Nosotros no estamos para buscar a los ángeles, porque hay mucha gente que mi ángel de la guardia. No, nosotros en toda la Biblia se nos enseña a orar a Dios. Pero ¿qué sucede? Dios envía a estos ángeles a protegernos, a cuidarnos, y hay una presencia de estos ángeles de huestes, porque Jehová es Dios de los ejércitos. Hay huestes o huestes celestiales a nuestro favor que a veces no vemos, ¿no? Pero Dios aquí le recuerda a Jacob que el mundo espiritual, los ejércitos de Dios están con él, están a favor de él, que goza de una protección de Dios. Dios se lo hace ver, le abre esos ojos espirituales para ver que nunca lo ha dejado, nunca lo ha desamparado. Entonces, creemos que como iglesia de Dios, como personas nacidas de nuevo, hay ángeles a nuestro favor, que hay un mundo espiritual que se mueve a la orden de Dios, no a nuestra orden, sino a la orden de Dios. Y que no nos toca a nosotros darles instrucciones, sino nos toca someternos a Dios y orar a Dios, como vamos a ver que lo hizo Jacob en los siguientes versículos. Jacob no le dio instrucciones, vio los ángeles, pero no le dio instrucciones a estos ángeles, sino habló con Dios y le pidió ayuda a Dios. Y es lo que vamos a ver, que es lo que nosotros también tenemos que hacer cuando pasemos por dificultades. Dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Vemos que no toma el lugar como yo obtuve la primogenitura, soy el de la bendición, tú me servirás. No, se pone como siervo, y esa es la actitud que los hijos de Dios debemos de tener, de siervos.
siempre considerar a los demás como superiores a nosotros, así nos enseña la palabra de Dios. Y dice, tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Imagínense, o sea, ¿para qué quería 400 hombres? Venía con un ejército de 400 hombres. Obviamente, dice, entonces Jacob tuvo gran temor, y no era para menos. ¿Para qué vendría con 400 hombres? Pues yo creo que venía decidido a acabar con él, tenía en su corazón venganza. En esos 20 años no habían, no se le había pasado o menguado la herida, pero Dios metió su preciosa mano, dice, y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Vemos una oración de Jacob. De hecho, desde la oración que hizo cuando tuvo el sueño, no se había registrado una oración, probablemente había hecho oraciones, pero no se había registrado en la Biblia. Y Dios decidió incluir esta oración en la Biblia de Jacob, donde en su angustia, en su temor, levanta su voz al único Dios verdadero, al creador de todo y al que le había dado la promesa a Abraham y posteriormente a Isaac, y se humilla. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, no lo rechaza, y esa fue su actitud en orar y recordarle a Dios sus palabras, no porque se le olvida a Dios, sino porque a Él le gusta que le hablemos con sus palabras. Por eso cuando leemos la Biblia, también nuestras oraciones podemos usar lo que hemos aprendido, porque le hablamos a Dios con su palabra, y su palabra tiene poder. Dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces le dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares, ¿no? También hizo esta estrategia de enviarle presentes, ¿no? Como comitivas, una tras otra a Esaú, dándole un mensaje de alguna forma humillándose delante de él en mansedumbre, reconociendo y pidiendo de alguna forma, no un servilismo, pero sí con mansedumbre y humillación, el favor de Esaú. Y creo que esto nos enseña cómo debemos de lidiar con los conflictos, aún conflictos del pasado. Tenemos que humillarnos, no venir al conflicto con un sentido de superioridad, de que nosotros estamos bien, de prepotencia, no, con humildad. ¿No? Así dice la palabra de Dios que cuando contestamos nuestra respuesta es blanda, la blanda respuesta quita la ira. Y todo lo que Él dio, o sea, estamos hablando que
le dio más de 500 cabezas, 580 cabezas de ganado, o sea, no era poco, o era algo costoso lo que le estaba dando. Y creo que eso también nos enseña a que en lo que podamos, dice la Biblia, tengamos paz para con todos. Es mejor tener paz que tener dinero. Hay mucha gente que se pelea por dinero y sale peor, o sea, necesitamos muchas veces soltar y dar. No que compremos la amistad ni compremos el amor, no, eso sería otro extremo, pero no vale la pena pelear por dinero. Y si dar algo de lo que Dios nos ha dado para hacer las paces o estar en paz, sobre todo con un hermano, creo que es agradable a Dios. Aquí lo estamos viendo. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro y quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y dice, vamos a entrar dentro del mismo capítulo, cambiamos a otro tema. De hecho, algunas Biblias tienen añadidos ciertos subtítulos, como en este caso que dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel, y dice, versículo 22, y se levantó aquella noche, o sea, Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no seguirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Este es uno de los pasajes pues más particulares en donde creo que pasó algo tan especial que no hay palabras para explicarlo, y creo que nos faltaría el entendimiento para entender a plenitud qué sucedió ahí. Básicamente dice que se quedó solo, se levantó, dice, toda la noche, tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo de ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, ¿no? O sea, él los hizo pasar y él se quedó solo, probablemente en esa necesidad de Dios. Y creo que eso es importante, porque ahora que vivimos con tantas redes sociales, con teléfono y tanto movimiento, no tenemos tiempo a solas con Dios, tiempo donde apaguemos el celular, donde nos podemos ir a un lugar íntimo, privado, para estar con Dios. Y esos son momentos bien especiales. Él, en ese momento tan crítico, de tanta angustia, de no saber realmente qué podía pasar, decidió estar solo con Dios, y sucedió algo muy extraño, donde dice que hubo un varón, como un varón que no se dice quién es, misterioso, que no se dice su nombre, y dice que luchó con un varón. Pero esta lucha no era una lucha normal, porque dice que cuando el varón vio que no podía con él, o sea, luchó con un hombre, más para darnos una idea. Jacob venía de un largo viaje y no era joven, tenía unos 97 años de edad cuando sucedió esto. Y entonces dice que luchó y no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo. No sabemos a ciencia cierta si era una pelea física, no era una pelea física, pero más que una pelea física, hubo una lucha espiritual, más que física. Una lucha espiritual, una lucha espiritual.
Hay un pasaje en Cantares donde dice: aparta tus ojos de mí, porque tus ojos me han vencido. ¿Quién era este varón? ¿Quién era este varón? Vamos a ver rápidamente el profeta Oseas, capítulo 12. Dice: y venció al ángel. Aquí hace referencia precisamente a esta lucha que tuvo Jacob, y prevaleció. O sea, Jacob venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. O sea, lloró y le rogó. No habla de que le dio de puñetazos y le dio de trancazos y con toda su fuerza. No, lloró y le rogó, como si esa lucha se hubiera ganado en llanto, en súplica. Por eso Cantares dice: aparta tus ojos de mí, porque tus ojos me han vencido. Aparta tus ojos de mí. Cuando te quedas mirando algo físicamente porque no quieres nada, no volteas a ver otro lado porque tu enfoque es solamente Dios. Es lo que está diciendo Cantares: aparta tus ojos de mí. Cuando nada te satisface, cuando tu interés no está en nada más que en Dios, y permaneces y permaneces y permaneces en esa búsqueda de Dios, vences el corazón de Dios. Es algo realmente inexplicable. Y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. O sea, ese ángel era el Cristo, ¿no? Preencarnado, o sea, era la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, ese varón que descendió con Jacob. Aquí dice: mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre, Jehová es Cristo. Ese varón con el que luchó Jacob era Cristo mismo. ¿Pero puede más un hombre que Dios? No. Pero lo que está hablando de ahí, ¿cómo le venció? Porque le rogó, porque perseveró, porque se aferró a él. Esa fue su lucha, más que una lucha física, que pudo haber habido una lucha física, no lo sabemos. Pero sabemos que hubo una lucha espiritual. No podía con él. No podía con él porque no lo soltaba, porque le rogaba, porque le lloraba en su necesidad. Y dice que tocó en el sitio del encaje. O sea, no era que no pudiera con él físicamente, porque el ángel de Jehová era Cristo mismo, él es todopoderoso, y tocó el sitio del encaje de su muslo. O sea, le tocó como un tendón. Tan fácil lo tocó y le descoyuntó el muslo. ¿Qué está haciendo? O sea, lo tocó y ya no podía moverse, ¿no? Entonces, y dijo: déjame, porque raya el alba. O sea, esa lucha duró toda la noche. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. A pesar de que ya lo había descoyuntado, que estaba ahí sin fuerzas, que ya no podía a lo mejor levantarse en ese momento, él estaba determinado a recibir esa bendición de él, de parte de él. Y podemos decir que pueden ser muchas bendiciones, no lo especifica, pero algo importante, interesante es que dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Claro que el varón es Dios mismo, sabía cómo se llamaba, pero le preguntó porque era una confesión. Acuérdense que el nombre era muy importante en el Antiguo Testamento porque habla del carácter de la persona o la situación de la persona. ¿Cuál es tu nombre? Él contestó: Jacob. O sea, soy el engañador. Ese es mi carácter. Esa ha sido mi personalidad. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Que no existe mayor bendición que la vida nueva. Hay muchos teólogos que dicen que hasta este momento realmente nació de nuevo Jacob. Hay algunos otros que dicen que tuvo su conversión cuando recibió el sueño en Betel, y que aquí fue su consagración. Solamente Dios sabemos, pero nuestra vida tiene que llegar a este punto.
este punto donde nos rindamos a Dios, donde ya no nos sintamos buenas personas, ¿no? Qué importante es esto. Porque él no dijo, no dijo, bueno, mis papás me pusieron así, pero yo soy así. No se justificó. Él dijo, ¿cómo te llamas? En otras palabras, le preguntó, ¿quién eres? ¿Cómo eres? Y dijo, soy mentiroso, soy engañador. Esto es lo que soy. Para que recibamos la verdadera bendición de Dios, tenemos que reconocer quiénes somos realmente. Somos pecadores. Somos pecadores. Estamos lejos del estándar que Dios nos ha llamado a hacer. Ese es el primer paso para recibir la bendición, reconocer que estamos mal delante de Dios, que estamos lejos de Dios. Y entonces ahí, cuando él reconoció, hubo esa bendición, dijo, ya no vas a ser Jacob, yo te estoy transformando y te voy a transformar, te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Toda su vida fue de lucha, ¿no? Lucha con su hermano por la primogenitura, lucha con su tío Labán, lucha con sus mujeres y ahora luchaba con Dios, pero luchaba en un sentido de necesidad, de un cambio real en su vida, de un encuentro real en su vida, de una transformación completa en su vida. Y Dios ahí le dijo, ya no eres Jacob, eres Israel. Dios estaba diciendo, te voy a cambiar, te voy a transformar. Entonces dice, continuando con esto, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. También es interesante esto. Muy probablemente él quería conocer más a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Cuando quieres conocer a alguien, ¿cuál es tu nombre? Es relevante pensar que en un momento tan crítico no le hizo otra pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo y Esaú? ¿Cómo se van a dar las cosas? Porque muchas veces nos acercamos a Dios para que Él nos diga el futuro, para que nos diga cómo nos va a ir. Y es interesante que aún Jacob está en un momento muy crítico, hasta cierto punto de incertidumbre de lo que iba a pasar con Esaú, no aprovechó este momento para asegurar una victoria o que le dijera qué iba a pasar, sino que su único pregunta, deseos, era de conocer más a este varón, a Dios, a Cristo. Y dice aquí, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel es el rostro de Dios, el rostro de Dios. Y creo que no debemos de conformarnos con ver ángeles, sino ver el rostro de Dios. Mucha gente quiere hablar con sus ángeles de la guardia. Eso, los ángeles no se comunican con nosotros de esa manera, no sostienen una amistad con nosotros. A veces Dios los puede usar para darnos un mensaje, pero con quien hemos sido llamados a comunión es con Dios, no con los ángeles. Y Jacob aquí no se conformó, ¿verdad?, con experiencias de haber visto ángeles, sino que vio el rostro de Dios. Y Dios no lo mató, porque ¿quién podría ver a un Dios santo y seguir con vida? Dios tuvo misericordia de él y lo libró. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Le salió el sol, o sea, le amaneció. Hay una parte que dice que no nos ha amanecido. Hay gente que va a una iglesia, estudia la Biblia, se cree muy religioso, cristiano, lo que sea, pero no le ha salido el sol. En la Biblia habla del sol de justicia como un tipo de Cristo. No le ha salido el sol, no le ha salido la luz verdadera al encuentro. Pero aquí, después de esa noche completa de esa lucha, salió el sol y cojeaba de su cadera. Ya no caminó igual. Quedó permanentemente cambiado. No es posible que alguien diga que tuvo un encuentro real con Dios y siga viviendo igual, siga caminando igual, siga yendo a los mismos lugares. Cuando realmente tienes un encuentro con Dios,
tu forma de vivir, tu forma de caminar es radicalmente cambiado. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. O sea, aquí nos dice, y es el único pasaje que dice algo así, de que no comen esa parte de los animales como en recordatorio de este suceso.